Es un gozo para mí saludarles una vez más, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Qué privilegio es para este servidor estar nuevamente con ustedes a través de este medio para continuar en nuestro estudio sistemático de la palabra de Dios. Alabamos al Señor entonces una vez más por permitirnos a través del plan Reavivados por su palabra unirnos todos en un solo capítulo para extraer de él las lecciones que el Señor ha determinado para su pueblo en el día de hoy. Estamos llegando al capítulo número 7 del Evangelio según San Marcos y comienza este capítulo diciendo que se juntaron a Jesús los fariseos y algunos escribas que habían venido desde Jerusalén. Sin duda alguna, en Jerusalén había preocupación por la forma como aquel predicador itinerante estaba ganando adeptos tan fácil, estaba creciendo su movimiento en desprecio del movimiento de ellos. Y le tenían envidia a Cristo Jesús, así que envían una comisión para que le investigue, una comisión para que le siga, para ver dónde van a conseguir una falla que sea lo suficiente buena para condenarle y llevarle a la muerte, tratando o creyendo que de esta manera iban a parar este movimiento que estaba surgiendo. Así que ellos están siguiendo a Jesús y van a ver que los discípulos comen sus alimentos sin seguir algunos rituales que estaban establecidos en el pueblo. Dice que vieron que comían con manos inmundas. Y claro, cualquiera que lea esta expresión puede imaginar que estaban comiendo simplemente sin lavarse las manos, sin la higiene. Y eso sería contraproducente, no sería lógico, sería contrario a cualquier principio de salud. Y Cristo es el dador de los principios de salud. ¿A qué se estaban refiriendo? De hecho, Marcos va a especificarlo. Ellos se estaban refiriendo a un lavamiento ritual que los fariseos en particular y los judíos en general practicaban muchas veces al día con la intención, según ellos, de purificarse. Dice que consistía en que se echaban agua desde el codo, corría hasta las manos varias veces. Según ese ritual, purificaba sus manos y todo lo que tocaba entonces era purificado. Todo lo que tocaba era, purificado es la expresión. De hecho, como dije, Marcos lo va a especificar. Dice que vieron que comían, algunos discípulos comían con las manos inmundas, y él agrega esto es sin ser lavadas. Esta expresión usada por Marcos indica que se refería al ritual. De hecho, el verso número 5 también lo va a decir. Cuando los fariseos se le acercan a Cristo y le dice: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos? Aquí vamos a entender que no se refiere al lavado de manos por higiene, porque eso no era una tradición de los ancianos, eso era una norma de vida de cualquier nación. Se estaba refiriendo al lavado ritual. Por eso Jesús le responde: hipócritas, bien dijo Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque la tradición la colocan por encima de la palabra de Dios. Rompen la palabra de Dios, invalidan la palabra de Dios para seguir la tradición. Y el Señor va a colocar un ejemplo. Va a colocar el ejemplo de cómo se viola el quinto mandamiento, el cuidado que hay que tener con los padres, porque han enseñado con la excusa de que lo que se tiene para ayudar al padre es un corbán. Y vean que como Marcos está escribiéndole a romanos, no le escribe a judíos, explica qué significa la palabra corbán, porque para el romano esa palabra no tiene ningún significado. Allí le agrega Marcos: esto es, o esto significa, mi ofrenda a Dios. Así que
Ellos por la tradición invalidaban la palabra de Dios. Y aquí está una reflexión. La hice cuando ya estudiamos esto en Mateo, pero voy a ratificarla, voy a repetirla aquí, la voy a reiterar porque creo que es clave. Debemos pedirle al Señor que nos ayude, porque puede que nosotros, al igual que los judíos de antaño, nos estemos dejando llevar por la tradición, estemos permitiendo que sea la tradición la que marque la pauta de nuestra adoración y olvidando que la tradición no puede estar por encima de mi relación, en el caso nuestro, de mi relación con Dios. Hay iglesias que, por ejemplo, hacen un cambio del culto divino, lo colocan a las 9 y la escuela sabática después, y algunos hermanos se escandalizan. ¿O cómo esto va a poder? ¿Cómo se va a hacer esto? Yo recuerdo en una oportunidad en una iglesia donde intentamos mover el culto de la sociedad de jóvenes para el viernes en la noche, porque había como mayor asistencia de la iglesia por lo que era sábado, había mayor asistencia que el sábado en la tarde. Pero algunos hermanos se escandalizaron que estábamos rompiendo los cultos, que estábamos haciendo cosas ilegales. Total que no prosperó aquella idea que se tenía de establecer un culto de jóvenes los viernes en la noche. Por la tradición. Por la tradición. Rompiendo nuestra relación con Dios por la tradición, creyendo que la tradición nos va a traer salvación. Algunas personas, ¿por qué no guardan el sábado? Por la tradición. No, porque no es la tradición, no hay un así dice Jehová, no hay un escrito bíblico que pueda sostener el guardar el domingo como día de reposo, sino la Biblia es clara, enfática que es el sábado, pero la tradición rompe la palabra de Dios. El Señor les va a decir a los fariseos, a los que le están oyendo, que no es lo que entra en el cuerpo, sino lo que sale, lo que contamina al hombre. Los discípulos no entienden la parábola, se la preguntan aparte y el Señor se la va a contestar. Hay varias cosas que yo quiero enfatizar de la explicación de Jesús. ¿Por qué Jesús dice esto? Jesús dice, mira, el alimento entra y va directo al vientre, luego se hace el proceso digestivo, lo que sirve para el cuerpo se distribuye y lo demás va a la letrina. Mientras que lo que sale va a contaminar, porque del corazón es donde emanan los malos pensamientos, los adulterios, los asesinatos, los robos, las violaciones a la ley de Dios. En otras palabras, es en la mente y en el corazón donde se empiezan a generar los pecados. Por eso Jesús dijo, si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Si le dice necio a su hermano, ya asesinó. ¿Por qué? Porque es que muchas veces yo no cometo el acto por miedo a las consecuencias, pero delante del cielo ya soy culpable porque en el corazón nace el pecado. Hay otra frase que aparece acá que es interesante mirar en esta hora porque algunos la malinterpretan. Como dice el apóstol Pedro, los indoctos la tuercen para su perdición. Cuando dice que así declaraba limpio todos los alimentos. Y algunos dicen, ¿se dan cuenta? Podemos comer de todo. Aquí la Biblia dice que el Señor declaró limpio todos los alimentos. Algo muy falso, mal interpretado. No tienen conocimiento de la palabra de Dios aquellos que afirman eso. Porque el contexto de lo que el Señor está hablando es en el contexto, disculpen la repetición de la palabra, en el contexto de la tradición. No necesito lavarme las manos en forma ritual para que los alimentos se conviertan en limpios, porque ya ellos están limpios. El Señor está hablándole a un pueblo que entiende cuáles son los animales limpios y cuáles son los animales inmundos. Así que no estaba diciendo el Señor que se podía comer de todo, porque el Señor no se contradice. Y
Cuando el Señor prohíbe algo, lo prohíbe por nuestra salud, lo prohíbe para nuestro bien. Así que no puede haber hecho mal en el pasado y bien en el presente. Interpretemos bien la palabra de Dios. Entendamos lo que Él nos quiere decir. Aquí está hablando de que no se necesitaba el ritual para que entonces el alimento diera los frutos que tiene que dar en el organismo humano. Aquí también nos dice en este capítulo que se fue luego a Tiro, a las regiones de Tiro y Sidón, y allí va a curar a la hija de la mujer Sirofenicia, perdón. Y en este milagro el Señor va a destacar el hecho de que el evangelio es para todos. Dense cuenta que Él va a usar las mismas expresiones que los judíos usaban para referirse a los gentiles, perros. Los trataban como perros. Pero el Señor demuestra que hay más fe a veces afuera que adentro. Dios nos ayude, porque pudiera encontrarse más fe en el Señor en aquellos que nosotros pensamos que no son espirituales o que no pertenecen al pueblo de Dios, que entre nosotros que decimos ser el pueblo de Dios. Luego viene a Decápolis, le traen a un endemoniado, sordo y tartamudo. Aquí en este milagro la Biblia resalta, Marcos resalta que el Señor alza sus ojos al cielo. Son poquitas las veces que la Biblia dice que Jesús oró antes de hacer el milagro. Usa la palabra efata, que significa sea abierto, indicando que el Señor, reiterando una vez más que el lenguaje que el Señor usaba, el idioma que el Señor usaba era el arameo en el común. Y me encanta cómo termina. Dice que el Señor le ordena que no se lo digan a nadie, pero mientras más les ordenaba que no hablaran, más hablaban, más lo propagaban, más declamaban, más expresaban lo que Cristo había hecho en ellos. Y aquí hay una lección interesante, mis hermanos. Aquí hay una lección interesante, mis amigos. Cuando nos hemos encontrado con Cristo Jesús, cuando realmente Cristo ha tocado nuestra vida, no podemos quedarnos callados, no podemos silenciarnos. Si nosotros no estamos predicando, si no le estamos diciendo a otros los que Cristo ha hecho en nuestra vida, entonces podemos tener la plena seguridad de que realmente no ha ocurrido ningún milagro en nosotros, de que el Señor no nos ha tocado, que no hemos permitido ser tocados por Él, porque aquel que es tocado por el Señor, aquel que lleva el sello de la restauración de Jesús, no puede quedar callado. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por el capítulo número 7 de Marcos. Gracias por las lecciones aprendidas. Señor, ayúdanos a expresarle a otros las grandes cosas que has hecho por nosotros. No nos podemos quedar callados si realmente nos has encontrado. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga ricamente durante este día.